Hoy en Emprendedores Argentinos nos acompaña un referente en temas de liderazgo, de transformación digital y de futuro del trabajo. Es contador público y doctor en Ciencias Económicas por la UBA, con formación en Singularity University, la Universidad de Michigan y el AIM-IT. Fue vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur en Coca-Cola y ocupó cargos directivos en compañías líderes. Actualmente dirige Humanize Consulting, asesora a organizaciones en toda Iberoamérica y es conferencista internacional y autor de varios libros sobre liderazgo y futuro laboral. En Emprendedores Argentinos le damos un muy fuerte aplauso a Alejandro Melamed. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, muy bien. Y estando con gente joven así, mejor aún siempre. Así que, ¿qué carrera, bueno, Alejandro? Yo te diría, te voy a reemplazar la palabra. Yo prefiero hablar de trayectoria. Me gusta. Porque la carrera es cuando uno corre contra otro y la trayectoria es una construcción que uno va haciendo todo el tiempo, ¿no? Y creo que, sobre todo en el tiempo que vivimos, la necesidad de reinventarnos permanentemente la tenemos todos. Y si pienso de cuando me imaginaba en la facultad de lo que iba a trabajar, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Y bueno, y eso es parte de una construcción que uno va haciendo, a veces por caminos pensados y otras veces por caminos totalmente impensados, ¿no? De hecho, mi inserción en el mundo organizacional y vinculado con el tema de las personas, cultura organizacional, nunca me hubiera imaginado cuando estaba 3 meses antes de haber ingresado a mi primer trabajo, ¿no? Y fue por la UBA, fue por mi desarrollo en la facultad, que un profesor me llamó a trabajar con él y ahí conocí algo que es totalmente inimaginable, con lo cual mi gratitud eterna a la UBA y por eso yo tengo un compromiso conmigo mismo. La única materia de grado que yo doy al día de hoy, y más de 30 años ya van, es la misma cátedra en la cual yo cursé en ese momento la materia de estados contables. Bueno. Y es una manera de retribuir todo lo que recibí gracias a la universidad pública y a la formación. Tanto mi carrera de grado como mi doctorado son en la UBA y uno dice, tuve la mejor formación sin pagar un peso, ¿no? Y eso es realmente algo increíble que muchas veces no llegamos a dimensionar lo que significa, ¿no? Tener un profesor dedicado a uno en un doctorado durante más de 10 años investigando, y la verdad que eso es increíble y creo que tenemos el compromiso de retribuir todo eso que recibimos y tratando de formar mucha más gente que pueda acceder a conocimientos y que pueda acceder a nuevas tecnologías y un montón de cosas, ¿no? Yendo a lo que han sido, digo, es todo muy destacable, ¿no? En tu carrera, pero Gracias. Por supuesto que es difícil no preguntarte por tu vicepresidencia en Recursos Humanos en Coca-Cola. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes clave que recordás durante ese trayecto? Está buenísimo. Mirá, la primera sorpresa que me llevé en Coca-Cola fue realmente algo insólito, porque yo venía de trabajar, primero había trabajado en Arthur Andersen 8 años, después 3 años en Molinos, y cuando tuve mi proceso de selección en Coca, más allá de las entrevistas locales, terminó con 7 entrevistas en un día en Atlanta, con todos los capos globales de recursos humanos y del negocio en Atlanta. Y la última entrevista me agarra el número 1 mundial y me pregunta, ¿y vos contanos de qué sabés? Digo, bueno, mira, sé de temas de selección, sé temas de evaluación, sé temas de transformación, sé temas de compensaciones, de relaciones laborales y lamentablemente también conozco de reducciones masivas de desvinculaciones, ¿no? Porque en Molinos habíamos hecho un proceso muy grande de 5.000 personas. Tuvimos que transformar a una compañía de 3.500, pero no era que sacamos 1.500, sacamos 3.000 e incorporamos 1.500. Fue una transformación enorme. Me dice, olvídate, en Coca-Cola no se desvincula gente, así que ese tema, le digo, la verdad, mejor porque de todo es lo que menos me gusta, pero bienvenido. Bueno, a los 6 meses de haber entrado, me llama el que era el presidente de la unidad de negocios de Latinoamérica Sur, ¿no? Me dice, Ale, vení a mi oficina. Me contaron que vos en la entrevista habías dicho que sabías de vinculaciones masivas, ¿no? Sí. Bueno, acá nadie sabe del tema y es la primera vez que vamos a tener un proceso de desvinculación masiva. Entonces, tu único trabajo a partir de este momento va a ser lo que se llamó en ese momento
SOA, Strategic Organizational Alignment. Yo dije, wow, qué loco que es esto, porque teóricamente la empresa... Fue lo único que dijiste como, Claro, bueno, esto mejor que no voy a ocuparme de aparte esto. decían, acá nunca va a ocurrir, ¿no? Ya respiraste hondo y dijiste espectacular. En realidad, más que espectacular, dije, es una empresa como todas, ¿no? Y la verdad es que creo que el principal aprendizaje que me llevé es que uno nunca tiene que perder la humildad, que uno tiene que trabajar, laburar, entender que todo es prestado por un tiempo, que nada te pertenece cuando trabajas en este tipo de organizaciones. Y tal vez el aprendizaje que me llevé al final de Coca, cuando me fui, es que tenemos un apellido de casados que es prestado por un tiempo. Y muchas personas creen que son ese apellido de casado, que ellos son dueños de eso. Y la verdad que nos alquilan por un tiempo una oficina, en algunos casos te dan un auto, te dan una laptop y el teléfono celular, pero nada de eso te pertenece. Y se los represento con algo concreto. Yo me fui de Coca el día 30 de abril del 2015 y me fui porque no quería, digamos, tenía el mejor laburo del mundo, era el trabajo más lindo del mundo, pero en un momento dije, no quiero cumplir 50 años estando en Coca-Cola. Vi muchos casos de personas que tuvieron que irse y sufrieron mucho, y la verdad que quiero construir mi trayectoria laboral, el nuevo paso de mi trayectoria laboral en otro lugar que me pertenezca, digamos, que no sea de otros. No te vas, te ofrecemos esto, te ofrecemos lo otro, yo había trabajado en Europa, no, querés esto, querés lo otro, no quiero irme. No tenía que ver con una cuestión de lo que te pudieran ofrecer, sino con una cuestión tuya. Un deseo personal, exactamente. Bueno, estuve un año hasta que decidí, hasta que finalmente logramos que me pudiera ir, que no es menor, el último proyecto que tuve fue, podés hacernos un clean-up, se llamaba en ese momento, como una mini reestructuración, ¿no? Hasta el día 30 de abril del 2015 yo podía llamar a cualquier persona de cualquier organismo público, privado, cualquier candidato, lo que sea, y decía, yo soy Ale Melamed de Coca, y me abría las puertas en 2 minutos. El día 2 de mayo del mismo año, 2 días después de haberme ido, llamé a las mismas personas. ¿Sabes qué? Dentro de 2 semanas, ¿sabes? Y ahí me di cuenta, y me cayó así, boom, cómo llevamos, digamos, la chapa de algo que no nos pertenece, y muchas veces pensamos que somos los dueños de eso. Claro. Y creo que es un error garrafal. Esto lo hablo con mucha gente, con muchos alumnos en las maestrías, en todo lo digo. Nunca te la creas, porque el golpe es muy, muy duro. Y además... Te agarró muy sólido por lo que decís. Claro, tenía bastante... Lo venías asimilando. Claro. O sea, es una cosa que nos ha contado mucha gente que ha venido al programa, que atravesó por el proceso de pasar por una corporación, una empresa, con todo lo que implica esto, los beneficios, el auto, un montón de cosas que vos decís, bueno... Nada. Y dejar eso, pero bueno, quería ir un poquito eso más a esto que decías, que es no me atienden el teléfono más, o no me atienden con la simpatía que me atendían antes. O te digo un detalle. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, yo no sabía lo que era ir al mecánico, no les miento. En Coca me llevaban a lavar el auto todas las semanas. Entonces yo, tengo una como lucecita que no beneficio de la empresa. Beneficio. Y después, viste, tengo que ser mi secretario, mi gerente de marketing, mi gerente de finanzas. ¿Pero no te arrepentiste? No me arrepiento en absoluto. Yo creo que parte del aprendizaje es siempre con humildad. Nunca te la creas, nada está comprado. Y bueno, hoy en día se ven muchas organizaciones y podés estar en la mejor organización del mundo, que de repente viene un proceso global y te dicen, chau, cortamos el 20% del proceso. No tiene que ver con desempeño muchas veces el irte a una compañía, tiene que ver con que cambia la naturaleza del negocio, cambia esto, cambia el otro, cambia el contexto. ¿Y vos lograbas esa disociación, si se quiere, de decir, bueno, tengo que tomar esta decisión, no es personal, tiene que ver con la organización, pero hay un montón de personas que van a quedar desvinculadas? Sí. Mirá, te Entonces cuento debe un ser caso. duro y quizás tiene algo del quiebre que hiciste a determinada edad de tu vida, donde dijiste, bueno, yo ya no quiero estar parado acá. Totalmente. Mirá, un par de años antes habíamos tenido un caso donde también, yo quiero contarles, el emprendedor es alguien que aprende de cada error que comete, ¿no? A veces en las empresas grandes, y ahora podemos hablar de eso, cómo se le teme a errar, ¿no? Entonces la gente tiene que ser todo perfecto, todo impecable. Y, bueno, pero porque está la mirada vertical. Claro, y es muy difícil mostrarse vulnerable, ¿no? ¿Cómo voy a mostrarme a ver si todavía piensan? Pero tuve un caso que a mí me marcó mucho. Una de las cosas que hice durante los 17 años que trabajé en Coca fue tratar de estar presente en la última entrevista de cada incorporación y también estar presente cuando una persona se va, en lo que se llama la exit interview, la entrevista de salida. ¿Para qué?
cuando ingresen yo me asegurara que todo nuevo talento de Coca adhiriese a los valores de la compañía, eso por un lado en los ingresos, y cuando se fuera, que nos aseguremos que la persona pueda decir todo lo que quiere decir, para que lo diga dentro y no fuera, y que sepa que hay una cuestión de justicia, que hay una cuestión de transparencia, que todos sus derechos están protegidos, etcétera, etcétera. En una entrevista de salida, con un pibe que teníamos mucho diálogo porque compartíamos la afición futbolística, entonces todos los lunes hablábamos de fútbol con él, pero lamentablemente tuvo un desempeño que no le iba bien en la compañía, se hizo una advertencia, 2 advertencias, 3, digamos tarjeta amarilla, tarjeta naranja, tarjeta roja, y se fue en los mejores términos, ¿no? Yo estaba en la entrevista, me dice, Ale, ¿te puedo pedir un favor? Entiendo perfectamente y es absolutamente justo que me desvinculen, lo entiendo. Me dice, no tengo problema que se queden con el auto, no venir más a la oficina, todo. Lo único que te pido es, ¿puedo seguir teniendo mi tarjeta que diga, no sé, Juancito y abajo el logo de Coca-Cola? Porque todos mis amigos, toda mi familia, todo mi marco social me conoce como Juancito de Coca-Cola. Yo dije, acá estamos haciendo las cosas mal. Acá estamos chingando. Porque el tema de tener la camiseta de la compañía es muy importante, pero siempre abajo tenemos que tener la propia. Sí, pero no es tu identidad, o no te es tu define. identidad. Bueno, Claro. vos sabés que está buenísimo lo que decís, porque en estos casos me di cuenta, perdían el trabajo y también perdían la identidad. Y eso es gravísimo. Y ahí empezamos a trabajar en la identidad propia. Lo que pasa es que es un tema además que en la época, ¿no?, que estamos atravesando, donde justamente todo es tan para el afuera, ¿cómo haces con los chicos más jóvenes? Y ojo, no tan jóvenes, porque digo, hay gente que de repente, no sé si pasa por una cuestión de edad, eso me lo dirás vos, pero... Es de mentalidad, no es un tema de mentalidad. Exactamente. ¿Cómo se trabaja y cómo ayudas a que las nuevas generaciones no se los lleve puesto eso? Sí. A ver, yo lo que estoy visualizando es que las nuevas generaciones tienen una actitud diferente respecto al trabajo. Lo que se llama el belonging, la pertenencia, ¿no? Digamos, es como que el trabajo es una de las tantas facetas de la vida y tiene que ver con algo que lo aprendí en el MIT, que es muy interesante. Perdón, lo aprendí en otro programa en Silicon Valley que fue excelente, con un profesor que se llama Gary Bowles. Gary Bowles es el que más sabe de futuro del trabajo en el mundo, ¿no? Y él tiene un libro que se llama Las nuevas reglas del trabajo. Y él lo que dice es, para responderte a esto, tradicionalmente nosotros nos formábamos en una edad, digamos de los 18 a los 23, 24 años, después trabajábamos un montón de años, 55, 60 años, y después disfrutábamos de la vida. Entonces la gente decía, trabajo, 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 en algún momento lo voy a disfrutar. ¿Qué es lo que nos dice él? Primero, esta distribución del tiempo se rompe por varias cuestiones. Primero, se incrementó mucho la expectativa de vida. Claro, vivimos 35 años más promedio. Promedio, número 1. Número 2, vamos a tener que laburar muchos años más porque los sistemas de jubilación y pensión van a explotar por los aires en todo el mundo. Y en tercera instancia, vamos a tener que estudiar mucho más a lo largo de nuestra vida porque vamos todo el tiempo, lo que llama el reskilling, reciclándonos profesionalmente. Entonces lo que dice él, las nuevas generaciones ya lo tienen incorporado. Estudio, trabajo, me divierto. Estudio, trabajo, me divierto. Todo junto. Entonces por eso las nuevas generaciones cuando van al trabajo lo que dicen, este es mi marco social también y acá quiero aprender. Y no quiero vivir para trabajar. No es mi aspiración esa. Ese es un cambio que por suerte las nuevas generaciones lo están trayendo. Y fíjate que muchas veces los líderes más adultos se quejan. Ay, ¿cómo puede ser que la primera entrevista me pregunta cuándo es el happy hour y si puedo trabajar desde cualquier lado? Bueno, obvio que te van a preguntar por eso, porque el trabajo es algo más que el trabajo. Entonces yo creo que ahí es donde rompemos ese circuito que ustedes presentaban. Y hacerles entender ¿no? eso, ¿no? También. Hacerles entender. Pero digo, a las compañías. Sí. Lo que pasa es que muchas veces las compañías piensan desde su propio modelo mental, no de la compañía, sino de los que están liderando, que tienen ciertas percepciones. Tema que hoy está en discusión en todos lados. El famoso tema del retorno a la oficina. Sí, ¿no? La presencialidad. La presencialidad. Claro. A ver, yo voy a dar mi opinión y sé que puede ser muy, puede generar bastante rispidez esto, ¿no? Pero para mí, los que requieren la presencialidad están basados en el modelo mental del control. Si te tengo presente, Te puedo controlar. Te puedo controlar y sé que estás trabajando. Cuando en realidad, si yo voy a la oficina a responder mails todo el día, ¿qué sentido tiene que vaya a la oficina? Cuando yo trabajo desde cualquier lugar,
lo que está presente es el modelo de la confianza. Confío que vas a trabajar, trabajás por objetivos. No me importa el horario, me importa que cumplas tus objetivos. Cuando necesitamos cuestiones sincrónicas, ¿estamos juntos? Si es asincrónico, no estamos juntos. Pero Ale, hay Ahora, datos de eso, ¿no? Hay muchos datos de cómo es, Sí. si es eficiente uno, Hay datos. Y además, más en su casa. pensaba, digo, esto que planteas vos, me imagino una situación ideal donde la gente con cierta, digamos, sentido de responsabilidad, de pertenencia Y madurez en su casa cumple con eso. Pero ¿no pasa también que hay mucha gente que va a trabajar porque quiere cumplir y un poco por ahí, no sé si la palabra es necesita, pero es más eficiente teniendo al jefe o alguien que, digamos, estando en un lugar? Buenísimo lo que y siendo planteás. Trabajar controlado? tipo a presión, Mirá, decís vos. exacto. La respuesta controlado, para digamos. mí es, lo ideal es que cada persona, en los trabajos que se puede, ojo que hay un 50% de trabajo que necesita, digamos, sos odontólogo, no puedes Claro, hacerlo a claro, distancia, la ¿no? presencialidad. O estás al lado de una máquina. Para mí, lo ideal es que cada persona tenga la libertad de elegir lo que es más conveniente. Para algunos es un castigo estar en la casa Claro. o en cualquier lugar, para otros es un castigo estar en la empresa, otros tienen que viajar 2 horas hasta llegar. Bueno, cuando sea requerido, por eso hoy se está hablando de propuesta de valor a la oficina. ¿Cuál es la razón para ir a la oficina? ¿Cuál es la significatividad de ir a la oficina? Sí quiero aclarar 2 o 3 cuestiones. Primero, algo que cambió en las últimas, no sé, 6 semanas, 8 semanas. Muchas empresas lo que hacen es, en algunos momentos, te obligan a ir a la oficina, pero por una cuestión que muchos se están haciendo sustituir por inteligencias artificiales para hacer que trabajan en un lugar y no trabajan. Punto número 1. ¿Esto, es real? ¿Esto está pasando en serio? Esto está pasando en serio, no solo esto, sino que hay un artículo la semana pasada muy interesante, donde ya les cuento casos concretos. Es una locura igual, no puedo creerlo, me quedé... totalmente. No lo, sí. En entrevistas de selección, Sí. las principales empresas del mundo te están haciendo por lo menos una entrevista a ir presencial. ¿Por qué? Porque hay inteligencias artificiales que te sustituyen. Cuento 2 casos concretos para que lo entendamos. Caso número 1, que le pasó a una persona que es una argentina que recluta para una empresa americana. Ella, además de hacer temas de recursos humanos, es traductora pública. Estaba entrevistando al candidato, que era un candidato de Europa, de República Checa. Lo estaba entrevistando y algo le sonaba raro porque su inglés no sonaba como europeo, sonaba como más asiático. Pero dijo, algo raro pasa. Siguió la entrevista y en un momento dijo, a ver, voy a chequear algo. Le pidió que levante una mano, cosa que en una entrevista no está preparado eso. Y no pudo levantar la mano. Ahí descubrió que era una inteligencia artificial que estaba sustituyendo... ¿Pero cómo era la No. dinámica de la entrevista? ¿Por webcam? Así por Zoom, por Meet? Zoom. Claro, es una entrevista, pensaba, una persona de República Checa, le entrevista a una persona argentina Sí. para un candidato. Es un caso muy interesante, muy, muy interesante. Y ahí descubrió La que era una deepfake. inteligencia artificial. Claro. Era fake. Ahora, caso número 1. Caso número 2, les doy la contracara de esto. Muchas empresas tienen inteligencias artificiales que te hacen la entrevista. En lugar de un reclutador, te hace la entrevista en inteligencia artificial, que detecta un montón de cosas, etcétera. ¿Qué le pasó a un candidato? Espectacular. La red de Wi-Fi le funcionaba mal ese día. Entonces era como que se cortaba. La inteligencia artificial interpretó que era lento en las respuestas y lo descartó como candidato. Entonces, les doy, esto lo vimos el otro día en un podcast con Tommy Balmaceda. Y son 2 casos, Dos realidades dos completas. realidades que te demuestran que, a ver, vamos, y se lo voy a sintetizar de esta manera, estamos en la era de lo que se llama la inteligencia aumentada. La inteligencia aumentada es inteligencia auténtica, la humana, IA1, más la inteligencia artificial. No es una cosa o la otra, es una cosa con la otra. Entonces lo que tenemos que entender es que obviamente la inteligencia artificial no se cansa, no te pide licencia, te puede entrevistar a las 3 de la mañana, no se estresa, todo no pide licencia por nada. Pero ojo, no tiene emociones, no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene sentido común, no tiene sentido crítico, no tiene empatía, no tiene Pero creatividad. tiene un innovación. margen de error importante. Obvio que tiene margen de error. Entonces te ayuda en un montón de cosas, pero siempre está el humano que tiene que poner su punto de vista, ¿no? No, increíble. Alejandro, te escuché hablar en algún momento, en algún podcast también, que hablabas de esto de ciertos comportamientos o prácticas que tienen muchas veces las empresas que son como irracionales y que son como capas de cosas que van quedando y que no Sí. tienen mucho sentido. Preguntarte si ves en empresas de Argentina, más allá de que por ahí las que son más tecnológicas Sí. o por ahí se animan a esas cosas, y con algunos ejemplos que están haciendo eso, que es revertir un poco esa burocracia que muchas veces hace que los comportamientos de la gente
gente, los empleados sean como un poco ridículos. Sí, totalmente. Mira, hay un autor que se llama Gary Hamel, que sacó un libro que se llama Humanocracia, que salió hace un par de años y es un profesor de la London Business School, y él me parece que lo pone en blanco y negro esto que estás preguntando, ¿no? Él lo que dice es, en el extremo, las empresas necesitan dos niveles, el estratégico y el operativo. Si el estratégico hace realmente estrategia y confía en el operativo tiene el sentido de responsabilidad, el conocimiento y el cumplimiento. Todos los niveles intermedios no tienen sentido. Y él lo que dice es, en la pandemia se demostró que muchos niveles intermedios lo único que hacen es generarse trabajo para justificar sus posiciones. Es toda una serie de estudios hoy que están tratando de decir, a ver, ¿cuáles son las trabas organizacionales? Y las trabas organizacionales muchas veces son humanas. Digamos, no es de proceso, y es gente que está ahí. Y hay gente como que se perpetúa siendo simplemente, bueno, te voy a pasar esto de acá a acá, ¿no es cierto? Y este es mi trabajo. Y vos no sabés por qué, pero esa gente siempre cae parada, ¿no? Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? La verdad es que hay un artículo que me encantó que decía la capacidad de muchas personas que son inútiles, pero que siempre son funcionales a las empresas, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona, este hombre, esta mujer siga laburando hace 20 años haciendo lo mismo? Y ningún proceso de reestructuración se lo pudo identificar, ¿no? A ver, lo que me preguntás, yo creo que cada vez hoy, inclusive muchas empresas están diciendo, vas a pedir una persona nueva, una posición nueva. ¿Estás seguro que ninguna inteligencia artificial puede hacer esto? Punto número uno. ¿Estás seguro que agrega valor? Es el desafío. Hoy en día, el proceso que está desarrollándose es que todas las posiciones están en revisión permanente. Claro. Y esto es que nadie sienta que ya lo tengo asegurado de por vida. Todos tienen oportunidades, pero todos tienen que reafirmar todos los días que configuración de todos los puestos. Alejandro, hay una cosa que sobrevuela sobre todo lo que decís, que tiene que ver con la eficiencia, con la modificación, con el cambio. Y todo esto lo planteamos en términos de gente que es, digamos, apta profesionalmente, que es funcional a las empresas, con estos debates que estábamos planteando. Pero te quiero preguntar si tenés una mirada sobre, digamos, que te decía, lo que sobrevuela es cada vez menos gente trabajando. A ver, no necesariamente. No, ahí no. A ver, primero hay un fenómeno que está bueno que lo charlemos, y es lo que se llama el FOBO. F-O-B-O. Y es Fear of Becoming Obsolete. Sí. El pánico que tienen muchas personas hacia quedar obsoletos. ¿Qué significa la obsolescencia? Funciona pero no sirve más. Yo tengo una videocasetera. Ansiedad esto que estás diciendo. A todos. Bueno, a todos. Mira, yo en los congresos, cuando hablo, digo, levante la mano. ¿Quién no tiene claro? Y quien no tiene esto es un inconsciente, porque todos podemos. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos para, digamos, mantenernos como en esa gimnasia? Sí, como el hámster que va... no sé si No. Más que eso, yo diría, como vamos al gimnasio, bueno, ¿de qué manera nuestra mente está entrenada para adaptarse a distintas cuestiones? Este es el primer punto. El segundo punto creo que tenemos que entender también es que cada vez más en las organizaciones se requiere el toque humano para ciertas cosas. De hecho, yo tengo un concepto que es, en el futuro lo humano va a ser el lujo. Y doy este ejemplo para entenderlo. Podemos ir a un restaurante de comida rápida y te van a hacer... Vas a ver. Ahora, es muy diferente cuando vas a un restaurante atendido por sus dueños y te cocinan lo que vos querés. Bueno, ese toque humano nunca se pierde. Primer punto. Segundo punto, por primera vez, después de muchos años, en el reporte del Foro Económico Mundial, que es la organización más importante de proyección de puestos de trabajo, se señala que en los próximos años se van a generar mayor cantidad de posiciones que las que se van a destruir. Hasta el momento siempre se decía, se van a destruir más que las que se generan. Qué bueno que digas eso. Este es un dato súper alentador. Súper alentador. Y sumado a la pirámide invertida de gente que se supone que hay menos natalidad, digo, también yendo... Eso también es un temón. Es que vivimos más años. Vivimos más años y hay, ¿saben qué? Más Para años mí, activos. algo que ustedes podrían impulsar mucho desde este lugar es también
el concepto de lo que llaman la generación Silver. ¿De qué manera se impulsa el trabajo de los más 50, Sí. más 60? Totalmente. Hay, por ejemplo, un proyecto Unilever espectacular, se llama Sescentennials, que solamente tomaban gente más de Buenísimo. 60. Ahí el modelo es la película El pasante de moda, ¿no? Digamos, cómo... Y me parece que tenemos que pensar en una amplitud de esto. Ahora, yendo a tu pregunta concreta, yo no creo que se destruyan trabajos. Lo que va a suceder es que, y esto es algo que se está diciendo mucho, ¿no? No es que la inteligencia artificial va a sacar trabajo, sino que las personas que utilicen inteligencia artificial se lo van a quitar a aquellas que no utilicen inteligencia artificial. Mira qué interesante. Y en realidad, inteligencia artificial, hoy hablamos, dentro de 3 años Sí, va a ser va a ser obsoleto otra. también, ¿no? Y va a ser otra cosa. Y en ese sentido, ¿por qué es tan relevante y nos importa tanto el clima laboral? Y si es en algún punto una de las primeras razones a la hora de dejar un trabajo, ¿no? En esta vorágine de nuevos trabajos o de recambio de personal. Está buenísima la pregunta. A ver, hay una idea que es la siguiente. Los principios y valores de los líderes se manifiestan a través de sus comportamientos. Los comportamientos generan el clima. El clima impacta en el compromiso y el compromiso es el que termina fomentando el desempeño de las personas. Claro. ¿Con esto qué te quiero decir? Es una consecuencia una cosa a la otra. Entonces, ¿en qué creen? ¿Cuáles son los principios más básicos de los líderes? Son aquellos que impulsan. Doy un ejemplo muy simple. Hace muy poquito me llamaron de un banco enorme, y me llama la directora de Recursos Humanos. Me dice, Ale, mira, necesitamos un favor. ¿Qué? Queremos que des, así me lo dijeron, una charlita del tema de agilidad para el directorio de la compañía, porque estamos implementando en toda la empresa agilidad, pero no entendemos de qué se trata. Le digo, tiene un problema grave. Si ustedes lo quieren resolver con una charlita, es un problema gravísimo. Es decir, para el desempeño de la gente tiene que ver con lo que pasa arriba, porque lo que pasa arriba es como que percola en toda la organización. Punto número 1. Ahora, punto número 2, el clima, en definitiva, es como... yo te diría, la manera de medir cómo se siente la gente todos los días. Y vos podés trabajar por obligación en un lugar que todo el mundo tenga cara hasta el suelo, que te griten, que te maltraten. Hay cantidad de memes de eso y de gente dándole like porque justamente muchos nos hemos sentido Absolutamente. totalmente identificados y perdón, Sí. esto no es una crítica hacia toda la gente de recursos humanos, pero a veces parece que justamente la gente de recursos humanos decís, ¿recursos humanos o recursos inhumanos? Absolutamente, coincido plenamente y lo hablo siempre con mis alumnos de la maestría, le digo, ustedes son la conciencia humana y ética de la organización, tienen que cuidar eso. Ahora, aquel que puede elegir no trabaja en esas empresas, y ahí a tu pregunta. El que puede elegir trabaja en lugares donde el clima sea realmente copado para laburar, ¿no? Donde vos digas, ¿sabes qué? Mira, estoy acá y la paso bien y aprendo y crezco y no es solamente lo económico. Ahora, Pero ¿y mucha eso gente... no se da en la presencialidad? ¿No tiene relación directa con la presencialidad? A ver, mira, ¿Este clima? te voy a dar un ejemplo de cómo mal llevada la virtualidad es exactamente lo mismo. Ok. Y ejemplo concreto, un alumno de la maestría de recursos humanos, justamente, que trabaja como director de recursos humanos, no sé si es del Ejército, Gendarmería, alguna de las organizaciones de seguridad, ¿no? De los organismos importantes de seguridad. Me dice, profe, nosotros resolvimos el tema de la confianza y todo y trabajando virtual. Bueno, contame cómo lo hicieron. Es muy simple. Todas las personas que trabajan virtual, cada una hora tienen que mandar un WhatsApp para decir que están conectados. Le digo, no entendiste nada. Claro, o sea, esto- No entendiste nada. Claro, Es la exactamente lo confianza. que... Cero. Y bueno, por eso te digo, para mí, digamos, no Espectacular. importa si lo haces presencial o virtual. Claro. Lo importante es, a ver, ¿qué es el buen clima? Digamos, pensemos qué es el buen clima. Es, primero, ¿quién es tu jefe? ¿Quiénes son tus colegas? ¿Quiénes son tus colaboradores? ¿Quiénes son tus clientes y quiénes son tus clientes y proveedores? Fíjate, el clima es, a ver, voy acá y ¿qué es lo que percibo? ¿No? Digamos, hay un tema que me parece está bueno tratarlo acá, que muchas veces no se habla, que es lo que está debajo de la superficie de todo esto. Y lo llama la seguridad psicológica. Y es un tema que parece muy sofisticado, pero es muy simple. La seguridad psicológica es la garantía que tenés en una empresa, en una familia, donde sea, de poder ser vos mismo
y no tener consecuencias negativas, lo que en inglés se llama retaliation, sin temor a retaliation. Que yo pueda hacer las preguntas que tengo que hacer, que yo pueda equivocarme si lo hago conscientemente, que yo pueda expresarme, ya sea políticamente, religiosamente, ideológicamente, y no tener ningún tipo de represalias. ¿Qué es lo que sucede? Las empresas que no tienen seguridad psicológica, donde lo que se respira es, uy, todo el mundo está así, es la gente que no arriesga, es la gente que no innova, es la gente que siempre, digamos, si comete un error, lo oculta. ¿Pero no es la gente que quieren las grandes organizaciones? Es una buenísima pregunta eso, es una buenísima pregunta. Mira, lo que decís vos, hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la infantilización. Te llaman a trabajar a una empresa y te piden que tengas una maestría, que sepas 2 idiomas, que esto, que lo otro, y después te piden que hagas una tarea que la podría hacer un niño. Por eso se llama la infantilización. Para mí es una contradicción muy grande y nunca la pude entender. Y miren, ya que hablamos de emprendedores, te lo voy a contar con una experiencia que me sucedió. Está buenísimo que lo planteas porque fui a hacer un programa a la Universidad Hebrea de Jerusalén, que era el programa de Startup Nation. Tratar de entender por qué Israel es el país con mayor cantidad de startups y cómo el gen emprendedor está en todos lados, ¿no? Curso buenísimo, aprendí un montón. Último día del curso, me reúno con el director, me dice, bueno, vale, la verdad que no terminamos de entender, vos no sos un emprendedor típico, ¿para qué viniste acá? Le dije, mira, te voy a ser honesto, yo vine para desarrollar intrapreneurs. Me dice, ¿de qué estás hablando? Yo quiero en las empresas de Iberoamérica desarrollar la mentalidad de emprendedores adentro de las empresas. Me dice, mírame a los ojos, te miro, estás destinado al fracaso. ¿Por qué? Me dice, porque en general en las grandes empresas el perfil de las personas que trabaja son personas que arriesgan cero y que lo único que quieren es tener certeza que van a recibir su salario todos los meses. Y eso es en contra total del perfil del emprendedor, porque el emprendedor arriesga todo el tiempo, no tiene certeza. Y la verdad, lástima que me lo enteré el último día, me di cuenta que tenía razón. Y ahí me puse a analizar y hay un perfil que se llama, en inglés, es Insecure Overachiever. Es la persona absolutamente insegura, pero que logra cosas extraordinarias. Y muchas veces en las grandes empresas, en las empresas más robustas así, lo que hay es un proceso de toda gente que cumple, pero hace delegación hacia arriba y que decida uno de más arriba. Y todo el mundo tiene miedo. Por eso, dale. No, pero mencionaste esto y en algún momento escuché, hay una lógica que funciona, creo que en Netflix, es que se fomenta un poco esto, digamos, que la toma de decisiones de la gente que está a cargo de ciertas cosas, o que, mejor dicho, que en toda la jerarquía la gente se anima por ahí a tomar decisiones y que no tenga que estar chequeando todo el tiempo, que se genere esta como cascada hacia arriba. Absolutamente. Netflix, el concepto es libertad con responsabilidad. Sí. Eso significa, Netflix, vos te elegís cuántos días de vacaciones por año. Sí, tal cual. Vos elegís cuando te vas de maternidad o de paternidad cuántos días. Los gastos, nadie te dice es racionalidad. Sí. Pero Netflix tiene toda gente que... Netflix tiene algo más. Miren, algo muy simple pero espectacular. Llama el test de la retención. Agarran a cada líder de la compañía, le dicen, vení para acá, con cierta frecuencia, ¿no? No hay evaluación de desempeño en Netflix, pero dicen a cada director, le dicen, bueno, mira, suponete, vos sos el líder de ellas dos, ¿no es cierto? O al revés, ella es la líder de ustedes dos. Entonces, le agarran a ella y le dice, escuchame una cosa, si a él lo llaman de la competencia, ¿haces algo por retenerlo? No, me muero si se va él, lo quiero tener acá. Perfecto, check. Y si ella la llaman de la competencia, digo, ustedes puede ser cualquiera, ¿no? Claro. Si ella la llaman de la competencia, la verdad, no pasaría nada. ¿Sabes qué le dicen? Desvincularla ahora. No, ¿cómo se hace? Desvincular. No quieren tener a nadie que no sufrirías si algún día lo viene a buscar a la competencia y se va. Claro. Entonces, ellos lo que dicen es, todo el tiempo tienen gente de excelencia total. Y esa es la gente que tiene libertad con responsabilidad. Son pocas reglas. Es espectacular. Es espectacular. Y muy bien pago, porque la retención también modelo. está por el lado del salario. La retención también está por el lado de, no solo de las posibilidades, sino también desde lo económico. Mira, Tienen esto es lo que está diciendo vos sueldos. también. Yo te diría, la respuesta es también. Se llama propuesta de valor al empleado. Claro. La propuesta de valor al empleado tiene distintos buckets, distintos contenedores, ¿no? Entonces, por un lado, lo que tenés es la naturaleza del trabajo. Si a vos no te gusta lo que haces, es un embole. Claro. Te pueden pagar lo que pero vos tenés que hacer realmente lo que te gusta. Punto número 1. Punto número 2 es con quién trabajás. ¿Quién es tu jefe? ¿Quiénes son tus colaboradores? Etcétera.
La gente no se va de las empresas, se va de los jefes en general. No se va de las empresas, se va de los jefes. De los jefes. Ahí está el clima laboral. Totalmente. Ahí está el clima laboral. Tercer punto, ¿dónde trabajás? Si trabajás en una empresa que es trucha, una empresa que, no sé, que contamina el medio ambiente, no es lindo trabajar ahí. Eso también te motiva un montón. ¿Qué reputación tiene la empresa? El cuarto factor es el factor del desarrollo, del crecimiento. Vas a poder aprender, vas a poder crecer, vas a poder... Que eso busca mucho la gente hoy. Y recién el quinto factor es la compensación y beneficio. ¿Qué significa? ¿Me pueden pagar mal y todo el resto? No, te tienen que pagar bien. Ahora, pagándote bien, ¿con eso logran que estés motivado todo? No. Lo que lográs cuando solamente contratás personas por la compensación y los beneficios, no tenés colaboradores, sino tenés mercenarios, claro, que por 2 mangos más se van a la empresa de enfrente. Y eso es lo peor que te puede pasar, porque en definitiva no terminas nunca. Bueno, más y más y más. Pará. De hecho, ¿no? Ale, según tu experiencia, ¿quién se mantiene más en un trabajo? Aquella persona que capaz no gana tan bien, pero es una apasionada de lo que hace, porque... Por esto, porque su jefe es espectacular, porque el entorno, porque los valores de la empresa, o aquella persona que gana muy bien, pero la verdad no le apasiona en lo más mínimo lo que hace. Mira, a ver, primero hay una pregunta que antecede a lo que decís vos. ¿Personas que querés que se queden o no? Porque cuando yo voy a una empresa y me dicen, tenemos un índice de rotación de solamente el 2%, le digo, ¿es bueno o es malo eso? ¿Se quedan los que preferís que se queden o preferís que se vayan? Entonces, claro, suponiendo que sean los que preferís que se queden, es un combo, ¿no? Digamos, donde lo económico no es lo único. ¿Es importante? Por supuesto que es importante. Cada vez más hay conceptos de remuneración variable, conceptos de tener algún tipo de adhesión a las acciones de la empresa, stock options, etcétera, ¿no? Esos son los programas que más fidelizan. Ahora, yo lo que veo es que cuando lo económico tiene una pata muy importante, se empieza a generar un vínculo más transaccional que un vínculo de valor. Y el vínculo transaccional es, dame más, te doy más, dame más, te doy más, y no terminás más en eso. Entonces, claro, yo creo que hay que generar vínculos de valor donde yo sienta que percibo más de lo que me merecería y vos sientas que estoy agregando más de lo que me estás pagando. Entonces, los dos estamos contentos, satisfechos y es un vínculo a largo plazo. Ahora, hay una gran discusión ahora. En las empresas hasta hace muy poco tiempo se te daba el premio a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. Cumplió 35 años en las empresas. ¿Es bueno o es malo? Bien, yo les voy a contar algo que me parece interesante. ¿Es bueno o es malo? Y ya que están en un espacio de emprendedores argentinos, alguien que es un gran emprendedor argentino como Juli Gurfinkel, no sé si lo conocen, sí, que es divino, Juli. Le mandamos un besote. Un capo. Juli, casi inconscientemente, fue una de las personas que contribuyó a que yo me fuera de Coca. ¿En serio? Él era muy amigo de mi hija. Y justo compartimos esta experiencia el otro día, en un grupo justamente con todos emprendedores. Él habrá tenido 16 años, 15, 16 años, y viene a mi casa y me dice, che, Ale, ¿hace cuántos años trabajas en Coca? No sé, en ese momento habrán sido 10 años, 12 años. 12 años en el mismo lugar. ¡Qué embole! Un pibe jovencito, sí, claro, que me dijo eso. Y eso me quedó picando a mí mucho tiempo y se lo dije el otro día, pasaron... Claro, pues Juli que tiene 32, 33 debe tener. No, 34, perdón, 34 tiene. Y me quedó grabado eso. Y bueno, yo creo que eso... No hay reglas fijas. Yo creo, ¿sabes qué? Te voy a responder de esta manera. Lo importante no son los años de experiencia, sino las experiencias que tengas en esos años. Esto me viene espectacular. Dale. Porque te quería hacer la siguiente pregunta. Algo que nunca entendí, no sé si ustedes lo comprendieron. Me acuerdo siendo más chica, ¿no? Y postulándome a distintos trabajos. Claro, recibida hacía nada, hacía muy poquitito tiempo. Me pedían que fuese, es decir, que tuviese mi profesión, etcétera, con mínimo 5 años de experiencia. Una locura. ¿En qué momento querés que lo haga? ¿Me podés explicar cómo es que funciona eso? Porque nunca lo comprendí, no lo entiendo, y lo peor de todo es que ya cuando estás cerca de los 40 y empezaba a pensar en dedicarte a otra cosa, claro, porque ya estás grande. Claro. Te obligan a mentir, básicamente. Claro. Básicamente. Me pasó que las experiencias no son muy agradables, las entrevistas. Es que no laborales. entiendo cómo funciona el sistema de selección, claro, eso no lo puedo comprender. Yo te respondo concretamente. Primero, obviamente hay entrevistas que son un castigo más que... lo primero que te diría es, a veces uno tiene un montón de experiencias que no se da cuenta que son experiencias asimilables. Ejemplo, en un deporte trabajé y fui el capitán del equipo. Hice trabajo social.
en la facultad hice un tal trabajo. Lo que tiene que un entrevistador, lo que tiene que darse cuenta es cómo experiencias anteriores pueden ser replicables en el ambiente laboral actual. Entonces, no sé, suponete que vos digas, yo fui, no sé, dirigí a un grupo de chicos en campamento, no sé, por decirte algo así. Ah, la pucha, mira, de jovencita. O sea, ¿no estaría mal esa respuesta? No, para nada mal, Bien. al Y hay como un contrario. perfil de liderazgo en algún punto, ¿no? Totalmente. Lo que estás viendo es cuál es el ADN, Claro. qué tipo de... El concepto es la significatividad de las experiencias que te permitan extrapolar hacia situaciones del futuro. Jamás me Eso es lo que preguntaron quiere este ver. tipo de cosas A en mí una tampoco. entrevista laboral y he tenido varias. Bueno, te digo la verdad. en general, lo que pasa también me parece que son muy pocos o cada vez más, pero digo, gente que tiene el nivel de capacidad que estás planteando a la hora de tomar una entrevista, porque la mayoría de las veces, nada, o no le dan mucha importancia, Totalmente. o dicen, bueno, Mirá. pago esto, acepta, cumplió con estos requisitos, check, Total. adentro. Es un buen punto. Mira, una vez me dijo un gran headhunter, un tipo que sabe un montón, me dice, una entrevista, los primeros 3-4 minutos te das cuenta si el candidato sirve o no sirve. Y el resto, sacás información del mercado que te empieza a explicar qué pasa en las otras compañías. ¿Qué me pasa a mí cuando entrevisto? Miren, yo toda mi vida, ahora no entrevisto, pero toda mi vida hacía una misma pregunta. Decía, a ver, contame en 3 minutos tu currículum. Bueno, acá lo tenés. No, contámelo vos. Y la gente decía, ¿pero qué te hablo de mi vida? De lo que quieras, contame. No me importaba de lo que me hablaba, lo que me importaba a mí era la capacidad de pensamiento estratégico para ver qué cosas ponía Claro. sobre la mesa. Claro. Si me contaba cuando era chiquito, ¿qué me importa a mí eso? Ahora si te dice, ¿sabes qué? No, aparte, ¿qué quiero lograr con esta ¿Qué conversación? quiero lograr con esta conversación? Ahora, lo más interesante, que era el segundo paso de esto, yo una vez que terminaba eso le decía, ok, ¿cuánto tiempo pensás que estuviste hablando? Yo le había dado 3 minutos. Y- Entonces, tenía gente que te hablaba 8, 9 minutos, me decía, 3 minutos y medio más o menos, no tenía ninguna conciencia. O uno que te hablaba 30 segundos también te decía 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Entonces, ahí te das cuenta, a ver, les voy a ser honesto. La clave de una entrevista es que puedas estar cómodo, que haya esa seguridad psicológica para poder dar lo mejor tuyo y poder realmente darte cuenta. Voy a otro, tal vez algo más importante. ¿Qué requiere hoy una empresa de un candidato? Sí. Para mí, 2 cosas. Valores que adhieran a los de la compañía y segundo, capacidad de aprendizaje, porque no sabemos de qué va a trabajar en el futuro. Lo que sabemos es que va a tener que aprender cosas nuevas, seguro. Hace 2 años y medio nadie hablaba de inteligencia artificial. Hoy nadie deja de hablar de inteligencia artificial. Entonces me parece importante considerar qué vamos a lograr de la ¿Se entrevista. ¿Qué valora queremos más lograr? decir no sé, pero puedo aprender? Desde mi punto de vista, quien tiene la honestidad de decirte de esto no sé, es una persona humilde, una persona. Y si te demuestra la curiosidad por aprender, bienvenido, ¿no? Es decir, el que sabe todo, duda, porque nadie sabe todo. Sale un cardiólogo, viste, que no por la duda. que- Por la Claro. duda. Mejor que sepa. Totalmente, totalmente. Ale, realmente, no sé, es como que siento que, no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pero sí, siento que 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos y medio. Realmente es un placer enorme Bueno, escucharte, muchas gracias. es un lujo. Ojalá toda la gente que hace recursos humanos sea como vos, porque así sería un placer y además nos lleva a esto, ¿no? A ser sinceros, a decir, mira, esto es lo mejor que tengo, esto es lo mejor que te puedo dar. Sé vos mismo. O sea, lo más importante, yo les digo, siempre hay que tener conciencia de algo. Cuando uno se pone máscaras, en un momento se te cae la máscara. Entonces vos no sabés para dónde. Sé vos mismo. Si te toman, que te toman por ser vos. Si no, ¿cuánto vas a durar en ese lugar? Vos, ¿cuánto te vas a bancar en este lugar? Entonces, autenticidad. Y yo lo que les digo es, tal vez como conclusión de todo lo que hablamos, simplicidad. Hacer las cosas simples. A veces el trabajo, miren, pequeña experiencia a veces es importante. Yo llevé un par de veces a grupos de empresarios a una empresa que se llama INVAP, que es una empresa espectacular, investigaciones aplicadas, es una empresa que era empresa pública, pero es la única empresa argentina proveedora de la NASA, ¿no? Ok. Que fabrican reactores nucleares, que fabrican cosas increíbles, ¿no? Y facturan muchísimo. Y tiene un sistema de gestión espectacular. Y llevaba de empresas muy, muy grandes y muy copadas, los llevaba a los directivos ahí para que vean lo que realmente es complicado. Y cuando volvían decían, la verdad que lo que hacemos nosotros, y era, no sé, una fábrica de autos, de repente decían, lo que hacemos nosotros es una estupidez a lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que tomar perspectiva. Como para dimensionar. Dimensionar dónde estás. Es decir, no, a ver, ponen las cosas. Nada es tan grave. Nada es tan grave. Siempre hay una estrategia simple. Salí al balcón un poco. Salí al balcón, mirá afuera. y Mirá vas el a ver tablero que- de ajedrez. Mira el tablero de ajedrez, exactamente, Sí, sí. exactamente.
Alejandro Meramed. La verdad, un lujazo, un aplauso, no grande, mega, hiper grande para vos. Bueno, un placer, muchas gracias. Lujo.